Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a esta nueva clase. Una clase donde vamos a estar estudiando lo que es los versículos y en este caso la asignatura de Gálatas y Romanos. Y la clase tiene por nombre Deja de ser un esclavo del enemigo. Bueno, vamos a ver por qué esta clase tiene esa connotación de dejar de ser esclavo. Bueno, vamos a ello. Estamos en Gálatas 4. ¿No? Gálatas 4. A veces nosotros somos, antes de empezar a la clase, somos esclavos de situaciones. Somos esclavos sin darnos cuenta. A veces sin darnos cuenta en ningún momento hemos vivido una un tipo de situaciones que nos hacen esclavos, pero sin darnos cuenta no es que nosotros busquemos esa esclavitud, sino que el enemigo busca que los que siguen a Cristo, los que buscan a Cristo, estén esclavos en alguna situación de su vida. Es cierto que a veces esas esclavitudes nos pueden llevar a la muerte espiritual, pero también esas esclavitudes nos pueden liberar y esa liberación va a ser un nuevo comienzo. Pero hay una única cosa que tenemos que estar claro, que la única liberación viene por Jesucristo. Es el único libertador, el que libera de esa esclavitud del pecado. Sabemos que el pecado, eh, cuando se vuelve, es como una especie de enfermedad crónica, cuando se vuelve crónica ese pecado y caes en esa esclavitud y no puedes salir de esa esclavitud, hay una sola solución, no hay otra, no hay ningún tipo de otra. Y la única solución es el único que puede redimir del pecado, que tiene el derecho y él lo mismo lo dijo, a mí se ha dado la potestad, tanto en el cielo como en la tierra. A mí se ha dado la potestad y se llama Jesucristo. Pero vamos a ver qué nos trae estos maravillosos versículos de Gálatas 4 y vamos a ver qué podemos estudiar y aprender del discípulo Pablo, el cual es un ejemplo a seguir como discípulo, sobre todo este curso que es importante que sean discípulos, eh, discípulos que lleven el camino total y profundo, o mejor dicho, ese camino estrecho por donde Jesús nos dice que caminemos. Bueno, vamos a ello. En el Gálatas 4, vamos a ir analizando cada uno de los versículos. Nos dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque ese es el señor de todo. Vuelvo, repito, pero también digo, entre entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutoría, tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así que también vosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo bajo los rudimentos del mundo. Esto es importante aquí. Pero cuando vinimos al cumplimiento del tiempo, Dios nos envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fíjense lo siguiente. Primero vamos a analizar algunos versículos que son realmente importantes que lo analicemos. Cuando él habla de aquí, sino que estamos bajo las tutores y cuidadores bajo el tiempo se llama el Padre. Ok, estamos bien aquí, pero fíjense aquí. Así también vosotros cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Fíjense,
Esto es importante lo que estaba diciendo aquí. A veces cuando nosotros decimos, y realmente lo decimos con bases, que nosotros nacimos en la esclavitud, nos señalan, oye, pero ven acá, pero es que estamos hablando de un niño, estamos hablando de, no, está muy bien, pero mientras tú no estés consciente y estés claro de que tú, si no aceptas a Jesucristo como tu único Salvador, si no aceptas a Jesucristo como tu única, la única persona que te puede redimir del pecado, tú estás en las tinieblas. Tú estás en las tinieblas. Nacimos del pecado. Nos concebió el pecado y nacimos del pecado. Y lamentablemente, este pecado lo hemos heredado todos. Pero afortunadamente, la única persona, el único ser que nos puede redimir del pecado se llama Jesucristo. Ese es el único ser que nos puede redimir del pecado. Entonces, ese ser que nos redime del pecado, nosotros tenemos primeramente que aceptarlo. Es como cuando tú vas a aceptar algo, porque tú sabes, si tú estás hundiéndote en un mar y a ti te zumban un salvavidas, tienes dos opciones. O simplemente aceptar ese salvavidas y salvarte y dejar que te salven, o simplemente hundirte y desaparecer en el mar. Depende de ti, depende de esa persona. Entonces, como dice Pablo, éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Porque cuando éramos niños, cuando estábamos como niños, no sabíamos lo que estaba pasando. Y aunque podemos hablar de la inocencia, y es cierto, pero luego cuando crecemos, ya la inocencia se va acabando. Ya no somos tan inocentes, sabemos lo que estamos haciendo. Y empezamos a tener muy claro lo que es el libre albedrío. Y en ese libre albedrío estamos en el mundo y nos presentan en cualquier momento Jesucristo y los ignoramos. Seguimos en el mundo, haciendo y deshaciendo cosas que no nos edifican, que nos llevan a ese camino ancho y largo, como dijo Jesucristo, que nos lleva a la perdición espiritual, a esa perdición espiritual que el enemigo quiere que simplemente estemos, para que no, en ningún sentido, aceptemos a la única salvación, a ese salvavidas que tenemos, para aceptar la vida eterna con Jesucristo. Entonces, Pablo dice también, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Sí, claro, Jesús nació bajo la ley. Jesús nació bajo la ley. Y Jesús nació bajo una virgen que se llama María, pero hasta la promesa de Dios que le dio a Abraham, de ese nacimiento, de ese ser que iba a redimir el pecado. Que si tú tenías fe en ese ser, en su hijo, entonces, ¿qué va a pasar? No vas a estar no vas a estar en la ley, vas a estar por la fe, no por la ley. Ahora, el tema más importante, vamos a ir siguiendo y analizando, o uno de los temas más importantes cuando habla aquí en Gálatas. Vamos a ir hablando. Fíjense lo que dice aquí. Para que redimirse a los que estaban bajo la ley, a fin de recibiésemos la adopción del Hijo. Qué maravilla, ¿no? Esto realmente es maravilloso. Cuando nosotros vamos a Jesús y Él nos redime del pecado, de la ley,
Ya no estamos bajo la ley. Nos adopta Dios como sus hijos. Nos adopta como sus hijos. Y ya no estamos bajo la ley, sino la fe que tenemos en Jesucristo. Si tenemos fe en Jesucristo, Jesucristo nos dijo algo muy claro antes de irse. Bueno, Él nunca se ha ido porque siempre está con nosotros, pero Él nos dejó al Consolador. Él va a venir. Y cuando digo textualmente está con nosotros, es que siempre Él nos escucha, pero él viene para acá con nosotros. El que está con nosotros, no nos confundan, no confundan esta expresión que acabo de decir, quizás por la emoción, pero realmente el que está con nosotros es el Consolador, que es la comunión directa con Jesucristo, con Dios. Es la comunión directa. Y Él lo dijo muy claro. Te conviene que me vaya. Pero no lo dijo como una forma irónica o algo que, no, él lo dijo que me conviene como, porque ¿qué pasa? Él no puede, Jesús en aquel tiempo, él iba de un sitio a otro a, a llevarle el mensaje. Y el mensaje más importante, arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Qué maravilloso mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Hoy en día ya está entre nosotros, ya está entre nosotros el Espíritu Santo. En todo aquel creyente que cree y es fiel a Dios y cumple las enseñanzas de Jesucristo, que acepta a Jesucristo como su Salvador, está el Espíritu Santo con él. Y eso es la promesa de Dios. Esa es la promesa de Dios. Cuando él habla, Pablo en 5, que dice que redime a los que estaban bajo la ley, está hablando nuevamente sobre aquellas personas que estaban bajo la ley y eran salvos por la ley, pero Jesucristo redime por la fe, como lo dijo así, a fin que recibieron la adopción del Hijo. Adopción del Hijo. Qué maravilloso, ¿no? Vamos a ser adoptados, como no somos hijos, estamos adoptados mediante Jesucristo, siempre, mediante Jesucristo. Por eso es la fe de Jesucristo, tenemos que tener cada día más fuerte. Ahora fíjense lo que dice aquí, ¿no? Importantísimo. Por cuanto sois hijos, bueno, repito, por cuanto sois hijos, Dios, claro, porque estamos hablando de adopción, ya habló de la adopción, ahora dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Fíjense esto. Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Qué increíble, ¿no? Aquí está hablando muy claro sobre que nosotros recibimos a Jesucristo, lo aceptamos primeramente en nuestro corazón. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, recordemos que Dios solamente ve el corazón. Nosotros podemos estar lo más vestidamente posible, lo más elegante posible para recibir algo de Dios, y Dios no va a ver nada de eso. Dios va a ver el corazón de la persona. Si tu corazón está contaminado, entonces hay que limpiarlo. Si tu corazón está alineado, entonces, ¿alineado con quién? Con la comunión del Espíritu Santo. Entonces Dios va a habitar ahí. Porque lo más importante es sacar todo, como Jueces 6, un pasaje de Jueces 6 donde habla sobre un personaje que iba, voy a decirlo rápidamente, eran los jueces y estaban los marianitas que destruían al pueblo. Y
En ese momento se le presenta a una persona, no recuerdo el nombre, voy a hablarle sobre el versículo, sobre lo que sucedió, pero los versículos de lo que sucedió, para que tengan un contexto. Se le apareció una persona, un creyente en Dios, obviamente, y le dice que él es el ángel de Dios enviado, o él es un ángel enviado por Dios, y que vaya hacia los madianitas y destruya todos los altares que están ahí y construye un altar de alabanza a Dios, a Jehová, Dios de los ejércitos. Así lo hizo. Pero ¿qué nos trae esta enseñanza en Jueces 6? Nos trae que nosotros debemos destruir todo aquello en nuestro corazón y en nuestra mente que nos alejen de Dios. Vuelvo y repito, toda cosa en nuestro corazón y en nuestra mente que nos alejen de Dios. Si tenemos idolatría, si tenemos alguna situación de rencor, alguna situación de cualquier situación, vamos limpiándolo, limpiando. No es fácil, claro que no. Somos pecadores. Estamos en el mundo, pero no somos el mundo. Somos pecadores. Y Jesús lo dijo, es imposible que nadie caiga, pero hay de aquel que haya caer a un niñito mío. Entonces, debemos de buscar esa limpieza de nuestro corazón, sacar todo eso, y sacándolo, limpiándolo. Caí, bueno, vuelvo a levantar, pero voy sacando. Buscar a veces hasta la estrategia, como la guerra, porque estamos en una guerra espiritual. ¿Entienden? Tenemos que entenderlo. Estamos en una era donde la guerra es espiritual. Y como estamos en esta guerra espiritual, debemos hasta tener estrategias para no caer en las tentaciones, para no caer en las cosas del enemigo. Porque éramos esclavos. Ahora, aquí aquí es el tema de la clase. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Qué maravillosa palabra, con lo que lleva el título, ¿no? El título nos habla muy bien, muy claro sobre deja de ser un esclavo del enemigo. Si nosotros creemos en Cristo, si nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros debemos dejar de ser esclavos del enemigo. No eres, como dice Pablo, no eres ya esclavo. El enemigo quiere la esclavitud para nosotros. Quiere ponernos en las drogas, en el adulterio, en la fornicación, X cosas. Y que vivamos ahí esclavos de ese pecado. Porque qué malo es, o sea, quizás hay personas, y digo quizás, ¿no? Porque no lo sé, no estoy especulando, pero vamos a dar un ejemplo. Quizá haya personas que le cueste salir de ese pecado. Bueno, sí, yo creo que sí, porque no todos tenemos fuerza o tienen fuerza. No voy a hablar con primera persona, sino como segunda persona. Tienen fuerza para a tener aguante del pecado. Pero hay quizás personas o el tipo de personas, hay dos tipos de personas. Hay dos tipos de personas en esta lucha, en esta guerra espiritual. Dos tipos de cristianos, de evangélicos, en este tipo de guerra espiritual. El primer hermano evangélico o hermana que está esclavo en el pecado, pero no hace nada por salir del pecado. Se queda dentro del pecado y se queda ahí en el pecado. Y se queda, y se queda, y se queda. Quizá al final se arrepienta, pero él se queda o ella se queda. Y hay la otra tipo de persona, la persona que comete el pecado y es esclavo del pecado, pero busca la manera de salir y vuelve a caer y vuelve a ser esclavo y vuelve a caer y así.
Quizás la segunda persona sea la persona que más lucha y más esfuerzo hace por salir de ahí. Y debemos pedirle fuerza al Espíritu Santo para que nos ayude cuando estemos en ese proceso. Entonces, dejemos de ser esclavos del pecado, del esclavo del pecado que el enemigo quiere que seamos esclavos. Dejemos de ser porque sí existe muchas cosas, no voy a hablar mucho de eso, eso hay que hablar una clase donde hay testimonios muy impresionantes, pero sí existe esa esclavitud visual en el sector, a nivel espiritual. No voy a hablar más de eso, sobre eso, pero sí existe cosas que nosotros no vemos, pero que el enemigo está atacando, sumando sus almas para que nosotros caigamos y nos tomen como esclavos. Tengan cuidado, oremos, luchemos, dejemos de ser esclavos del pecado y busquemos a Cristo, nuestro Señor, como el único Salvador y que nos puede liberar. Cuando caigamos, señores o hermanos, hermanas, amigos o amigas, busquemos ayuda y volvamos a levantar. Nos volvemos a levantar y nos volvemos a levantar cada día con más fuerza. Hasta que cuando Él se levante y cuando nos volvemos a levantar un día y que el enemigo quiera esclavizarnos, Él mismo va a huir porque va a ver que nuestra área espiritual está más fortalecida que nunca y que no va a poder con nosotros. O mejor dicho, no va a poder no con nosotros, sino con quien está con nosotros, con quien está al lado de nosotros. Y ahí Él va a huir y no va a poder tomarnos como esclavos nuevamente. Entonces, no se preocupen, más bien luchen, porque la esclavitud es un término, pero también está la libertad. Y la libertad la da únicamente Jesucristo, porque Él es quien vino a darnos libertad de la esclavitud. Bueno, vamos a dejar la clase donde la tenemos. Espero que sea edificación para todos y nos vemos ya en la próxima clase. Chao, chao. Hasta luego a todos.